quisiera que mis hijos no crecieran en un mundo de solo narconovelas, música de narcos, música de muerte y demás, porque eso en últimas termina forjando su identidad, eso en últimas termina ahí de manera indirecta, influyendo en cómo va creciendo, en cuál es el entorno en el que se va formando su personalidad, y entonces también termina influyendo en lo que quiere ser a futuro, en lo que quiere ser como adulto y demás. Saludamos a toda la audiencia de Última Hora Col y bueno, haciéndole seguimiento a las nuevas propuestas que llevan los congresistas en esta nueva legislatura. Nos encontramos con una particular, se trata de un proyecto de ley que busca eliminar todos los elementos que hagan alusión, oigan bien, al narcotráfico, a las figuras que representan el narcotráfico. La más representativa pues sin duda es Pablo Escobar, pero bueno, hablemos con el autor de esta ley. Él es Cristian Avendaño, representante de la Cámara por el Partido Alianza Verde. Cristian, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Última Hora Col. Jessica, y a Última Hora Col, muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un gusto estar aquí con ustedes contándoles de todas estas iniciativas que hacemos aquí en el Congreso de la República. Bueno, yo quiero saber qué pasó por la cabeza de Cristian Avendaño, cuáles fueron esas principales motivaciones para llevar al Congreso de la República el proyecto de ley que busca esa prohibición de cachuchas, camisetas, bueno, de todos esos elementos físicos, pero también como que digitales, y mal no estoy, usted me corrige, representante, que hagan alusión o propaganda a quienes fueron condenados según el Código Penal pues por cometer algunos delitos. Una imagen representativa pues Pablo Escobar, quien fue su escolta y uno de sus secuaces, por decirlo así, Popeye, alias Popeye. Pero bueno, ¿cómo fue ese proceso de creación y las principales motivaciones para traer al Congreso de la República esta discusión? Pues mira, Jessica, la verdad es que nosotros hemos vivido en Colombia unas etapas de violencia continuas, muchísimas, violencia, destrucción, muerte, y toda nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra imagen ante el exterior se ve reflejada desde esa forma. Entonces, si tú vas al exterior, en muchos casos tú dices, soy colombiano, y lo que te dicen, ¿de dónde es Pablo Escobar? El narcotráfico, cocaína, se espanta la gente, etcétera. Y pues eso es algo lamentable. No puede ser que la identidad de Colombia se construya a través de toda esa historia nefasta, oscura, de violencia que vivimos. Y si bien hay que conocer nuestra historia, no puede ser esa historia oscura la que nos represente a nosotros. No puede ser que nosotros pretendamos traer más turismo con la imagen de Pablo Escobar. Eso es algo nefasto, y si nosotros queremos derrotar esa anticultura, esa violencia, y si queremos hablar de cultura de la paz y de respetar a las víctimas de todas esas personas, pues no podemos permitir que sigan circulando por todas partes, en todas las vitrinas, en vitrinas incluso de aeropuertos que he visto, la imagen de personas tan nefastas como Pablo Escobar, como Popeye. Pues eso vende la imagen de lo que somos, y nosotros no somos eso. Nosotros tenemos una riqueza en biodiversidad, somos el país más biodiverso, uno de los más biodiversos del mundo, tenemos unos paisajes, tenemos café, tenemos todos los pisos térmicos, tenemos una cultura, tenemos músicos grandiosos, tenemos grandes deportistas, pues cosas maravillosas. ¿Cómo puede ser que sigamos pues con Pablo Escobar? No, pues eso es el colmo. Bueno, yo leía en su proyecto que, bueno, se quiere prohibir todos artículos que pues uno ve al diario también de personas que, no sé, tienen como una fascinación también por esa cultura mafiosa, si se quiere, y entonces uno dice, bueno, aquí va a haber una discusión de primera mano y es el tema de la libre expresión. ¿Usted cómo va a sortear esas críticas que van a surgir en torno a esa prohibición de alimentos? Porque pues bueno, hay gente que le gusta y ahí sí, como dicen, entre gustos no hay disgustos, pero bueno, ya con una norma la cosa cambia. ¿Usted cómo va a hacer con esas críticas de que se puede, no sé, como violar el derecho a la libre expresión? Pues mira, ese es un debate que es constitucional, porque cuando uno habla de la libertad de expresión tiene que remitirse a la Constitución. Y ahí, digamos, en torno a la libertad de expresión, digamos que lo único que podría eventualmente violar esa libertad de expresión es el porte, no la comercialización, no la difusión, no exaltar a este tipo de personas a través de imágenes por todas partes de nuestra sociedad. Es que yo me pregunto entonces, en torno a la libertad de expresión, si la libertad de expresión entonces nos permite que con una camiseta estemos recordándole a una persona que sea víctima de Pablo Escobar, que nos parece maravilloso difundirlo. ¿Tú te imaginas
una persona con una camiseta de Pablo Escobar o una persona que llega a una tienda que fue víctima de alguno de los atentados de Pablo Escobar y llega a la tienda y se encuentra con souvenirs, camisetas, como si fuera un rockstar, como si fuera una estrella, pues eso atenta contra la libertad también de la víctima y resulta en un proceso revictimizante. Entonces, constitucionalmente hay fuero interno y fuero externo en torno a lo que significa la libertad de expresión. ¿Eso qué quiere decir para explicarlo mucho más fácilmente? Pues que si tú estás afectando a otra persona con tu libertad de expresión, que aún peor, que ha sido víctima de la violencia, de la muerte, de la destrucción, de la etapa más oscura de este país, pues estás revictimizando a esa persona con esa imagen que tú estás llevando todo el tiempo, que lo estás trateando, que está en todas partes. Entonces, constitucionalmente hay un debate que nos permite decir, aquí no se están violando la libertad de expresión porque la libertad de expresión va hasta donde nosotros violamos las libertades de otros y en este caso estamos afectando a las víctimas de esas personas condenadas, que no son condenadas porque sí, pues no son las madres de la caridad, sino que generaron muerte, destrucción y violencia. Entonces, pues esa libertad de expresión va hasta donde le violan las libertades a las personas que fueron víctimas. Y yo creo que las víctimas del conflicto en este país deberían ser el centro de la sociedad, porque nosotros vivimos muchos años de guerra, violencia, todavía lo estamos viviendo. Ahorita se agravó toda esta situación de violencia. Y si queremos hablar de paz, si queremos hablar, todo el mundo habla de paz, pero en realidad, pues todo eso se queda en un discurso. Este tipo de acciones son un punto de partida. Es un punto de partida de decirle a la sociedad cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo nos ponemos de acuerdo en algo. Pongámonos de acuerdo en que no vamos a promover la violencia. Bueno, al respecto de ese tema cultural, inevitablemente también a raíz de una figura histórica como Pablo Escobar, se ha hecho un negocio no solamente el ilícito de las drogas y demás, que pues con el tiempo vemos que ha aumentado, ha incrementado la violencia y fueron también esos primeros pasos para darle ideas a quienes hoy hacen parte de la delincuencia en Colombia, pero también vemos ese negocio del que se rebusca vendiendo esas camisetas, esos souvenirs de Pablo Escobar, porque pues lamentablemente eso hace parte también de la idiosincrasia colombiana y en ese sentido, usted como el impacto económico de un sector que pues puede estar en contra de esta iniciativa, representante, pues porque les va a afectar el bolsillo. ¿Cómo se planea usted llegar a una discusión con quienes de pronto comercializan este tipo de elementos y dicen, no, pues a mí me afectan el bolsillo y yo voy a pelear? ¿Usted qué le diría y cuál sería también esa propuesta para hacer un cambio, una transición de una actividad que pues igual siga trayéndole como el dinero y ahí sí para la papita a esa gente que comercializa esos alimentos? Todo pasa por un proceso de evolución cultural. Nosotros posiblemente hay mucha gente que se rebusque en eso. Lo primero que hemos hecho es tratar de pedirle al ministerio si tiene idea de cuáles son las personas que viven de esto, cuántas son, dónde están, una caracterización. Yo creo que esa información no van a ser capaces de respondernos, no tienen la capacidad de caracterizar en dónde están. Entonces nosotros lo que queremos con este proyecto también es abrir el debate sobre quiénes son, dónde están, para ver qué alternativas de reconversión de la actividad económica les podemos brindar y qué medidas le metemos al proyecto para que esas personas no queden solas. Pero mira que es una gran oportunidad para esas personas que viven de eso, de reconvertir su actividad para vender hasta este país de una manera diferente. O sea, nosotros hablamos de, por ejemplo, de que queremos traer más turismo, pero queremos traer más turismo con violencia, con muerte, con miedo. No, eso no puede ocurrir. Ahora hay algo en torno a ello. Para ver qué podrían ponerle a esa camiseta que hoy lleva la imagen de Pablo Escobar, deberíamos tener, por ejemplo, una marca destino, una marca de país. Entonces esas personas van a tener la oportunidad de empezar a comercializar alrededor de esas cosas positivas. Van a empezar a vender, yo creo que más. Vamos a poder empezar a largo plazo a traer más turistas, porque si nosotros le vendiéramos toda esa capacidad que tenemos como país al mundo entero, seguro tendríamos muchos más turistas, pero como le hemos vendido que somos un país violento, que si vienen los van a matar, que si vienen los van a secuestrar, pues entonces nunca hemos podido avanzar en ese sentido. Y la riqueza que tenemos en este país para hacer turismo extranjero, para traer plata al extranjero y que esa gente que vive de esas actividades se lucre mucho más, pues se ha perdido esa oportunidad. Así es. Bueno, representante, otro detalle que tiene este proyecto de ley, y yo se lo pongo acá en la mesa porque seguramente es algo a lo que usted aspira. Uno tiene que ser bien ambicioso con esas iniciativas y por supuesto soñar en grande y ver qué tanto y qué tan grande puede ser el impacto de una ley como estas, teniendo en cuenta que no solamente en Colombia, sino por ejemplo en México, en Italia también hay tristemente referentes de una parte de la historia que es oscura de sus países, pero a la que hasta canciones les dedican
aplican. Entonces, ¿cuál es el impacto que usted espera de esta ley en Colombia? ¿Cómo ve el tema de que sea un referente para la legislación de otros países? Pues mira, lo que pretendemos es que en sí mismo, nuestra identidad y lo que queremos que nos identifique como colombianos empiece a cambiar. Que nos empecemos a transformar desde nuestra cultura, desde cómo nos identificamos como colombianos, desde que dejemos de venderle al mundo que somos un país violento y le empecemos a vender que somos, por ejemplo, el país más biodiverso. Es un cambio cultural, esto es un mensaje cultural. Entonces después podríamos, si queremos amplificar el impacto, pensar en qué pasa con las narconovelas, que pensar en qué pasa si las prohibiéramos o le pusiéramos algún tipo de restricciones o algún tipo de cargas impositivas, para que dejemos de promover esa cultura y esa historia oscura y esa cultura mafiosa que hemos tenido por muchos años. Aquí las novelas que pegan, desafortunadamente, en las novelas de narcos, no puede ser que eso sea lo que nos venda. Entonces, si quisiéramos maximizar el impacto, tendríamos que posteriormente pensar en eso. Entonces, lo que queremos con esto es abrir un debate, que la gente opine, que nos digan qué opinan de esto, que nos digan quiénes se oponen a que nosotros tengamos una mejor identidad, a que tengamos una identidad más positiva, a que aprovechemos toda la riqueza cultural que tenemos y por qué, y quiénes son los afectados, y quiénes son los beneficiados, y cómo podemos mejorar, por ejemplo, en materia económica con todo esto. Esto también tiene un impacto económico. Esto es de verdad, si queremos traer más turistas, no pueden seguir con la misma forma. Entonces, después pensaremos en qué pasa con las narconovelas y qué pasa si las prohibimos. Eso es un punto que yo quisiera tocar más adelante, pero tenemos que empezar paulatinamente en este proceso de evolución cultural y plantearle estos debates al país, que son debates serios, son debates que son necesarios. Oiga, mi representante Avendaño, bueno, usted me quitó o se me adelantó a la pregunta que yo tenía porque justamente le iba a preguntar, porque además de ese impacto pues se vienen unas nuevas reflexiones y es el tema de la industria musical, de la industria audiovisual. Uno ve y escucha, ¿no? Los famosos narcocorridos, corridos ahora que está tan de moda y tan tendencia, el famoso género de los corridos tumbados que le hacen pues alusión a narcotraficantes del extranjero, pero que también ahí mencionan uno que otro colombiano. ¿Por qué no incluyó eso en esta etapa del proyecto? ¿Por qué no enfocarse de una vez a poner unas restricciones claras sobre la música que hace alusión a estos condenados según el Código Penal colombiano y también a esas reproducciones audiovisuales que se sacan para, no sé, de alguna manera como glorificar, exaltar, enaltecer la imagen de los narcotraficantes? Mira, uno tiene que respetar las libertades, pero yo sí quisiera que mis hijos no crecieran en un mundo de solo narconovelas, música de narcos, música de muerte y demás, porque eso en últimas termina forjando su identidad, eso en últimas termina ahí de manera indirecta, influyendo en cómo va creciendo, en cuál es el entorno en el que se va formando su personalidad y entonces también termina influyendo en lo que quiere ser a futuro, en lo que quiere ser como adulto y demás. Entonces, yo quisiera que pudiéramos abrir el debate. ¿Por qué no lo incluimos desde ya? Porque la evolución cultural no es un proceso inmediato, es un proceso paulatino en el cual abrimos el debate acá, pero a futuro esperamos que una vez surtido este debate, teniendo aprendizajes, teniendo recomendaciones, entendiendo quiénes son las personas que viven de este tipo de industrias de cualquier tipo de naturaleza, sea musical, sea cinematográfica, sea de novela, sea pues cualquier tipo, abriendo el debate podamos entender cuál es su perspectiva, por qué lo hacen, cómo podríamos cambiar esas conductas, cómo podríamos no obligatoriamente, sino generando una conciencia de lo que te digo, de nuestra cultura, de qué es lo que queremos dejar, de qué es lo que le transferimos generación tras generación de nuestro país, de información a esas nuevas generaciones. Entonces le vamos a seguir transmitiendo lo mismo, le vamos a seguir transmitiendo que lo más importante que nos pasó en Colombia fue el Pablo Escobar, le vamos a seguir transmitiendo a las nuevas generaciones, después de cuántos años le vamos a seguir diciendo lo mismo a nuestros niños, pues yo no creo en eso, pero como te digo, es un proceso paulatino. Abrimos el debate con este tipo de artículos, damos el debate y si lo logramos prohibir, vamos al siguiente eslabón, que son producciones cinematográficas, industria musical, a ver qué podemos hacer, pero digamos que plantearlo de golpe todo es no solamente imposible de lograr, sino que también es un poco irresponsable con todas estas industrias. Tenemos que hacerlo paulatino e ir cambiando la cultura para que los cambios económicos no sean tan drásticos. Bueno, interesante eso porque sí, claro, alrededor del tema, pues por supuesto hay un sinnúmero de reuniones, de diálogos y pues eso incluye también un trabajo interesante que pues sería chévere ver, ojalá pase y muy interesante también será el debate porque pues quién se va a oponer a querer resaltar la cultura buena, bonita, esas historias lindas que tiene pues para mostrar Colombia. Así que representantes, estaremos atentas y atentos a esa gestión que ustedes realicen desde el Congreso. Ojalá podamos contar que
será ley de la República y que bueno, que se verán esos cambios culturales y de idiosincrasia que le van a aportar significativamente a la cultura colombiana. Representante, muchas gracias. Con mucho gusto, siempre muy dispuesto aquí a responder todas las inquietudes y un abrazo para ti y para todos los que ven y leen Última Hora.